Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. ¿Cómo están? Sean bienvenidos, querido público, a este su espacio de la conversación Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, donde los saludamos con mucho gusto el día de hoy, martes 8 del 8 de agosto del 2023. Estamos acá en vivo en el, saben bien, Palabra de Hombre. Y pues bueno, desde donde renovamos constantemente los contenidos, las vías y posibilidades de la conversación en temas que, como lo saben ustedes, desde el primer momento en que iniciamos nuestras transmisiones, temas que sabemos son de importancia y claro, también relevantes en, en nuestro mundo. En nuestro mundo queremos con esto señalar, a partir de lo que hemos insistido en decir, nuestro mundo a partir de una experiencia que nos toca sensiblemente en la condición de vida tal cual, una experiencia de vida, entre vida y muerte, como lo fue a nivel mundial la pandemia recientemente ocurrida por el coronavirus. Y simultáneamente, pues otra característica de nuestro mundo que hemos aquí señalado y que hemos trabajado, me estoy refiriendo a la, al ritmo vertiginoso en la transformación de nuestro mundo. Condiciones entonces que nos han llevado a estar permanentemente, como decimos también, una expresión un tanto popular, en el ajo analítico, en el ajo en cuanto a estar atentos, analizando permanentemente el cómo se producen estas transformaciones y, bueno, dicho con una expresión que nos transmite la doctora Heiser, estar atentos en cuanto a los signos de los tiempos. Entonces, ello nos tuvo en fechas recientes, pues trabajando cuestiones, déjenme ver, cuestiones tan importantes como fue un tema central el mes anterior, incluyéndolos a ustedes, por supuesto, querido público, en cuanto a haber hecho una interrogación para todos nuestros escuchas en cuanto al cuidado de sus emociones, el cuidado de nuestra vida emocional. Aspecto, pues quizá hasta sobra decirlo, quizá obvio, aspecto central para nosotros como analistas, estar en esa atención del cuidado de nuestras emociones. Y en ese sentido, decía, bueno, como tema del mes de julio, también tratamos algo que la doctora Heiser, nos puntualizaba bajo el título de la segunda pandemia, por lo que hemos estado nosotros en clínica recogiendo de las manifestaciones que, bueno, que escuchamos, manifestaciones en la vida emocional, efecto, consecuencia de lo que decíamos hace un momento. Esta experiencia tan sensiblemente conmovedora en la vida de los seres humanos como lo fue la pandemia. Bueno, después de la segunda pandemia, que fue un título propuesto por la doctora Heiser, apenas la semana anterior y comenzando este mes, pues sí, creo que podemos decirlo, tomamos un aire, dimos un respiro en un aspecto centralmente, pues importante en nuestras vidas, como lo es la parsimonia, el descanso, la felicidad que puede ser para un sujeto, pues sí, estar en un periodo vacacional con lo que todo esto significa y representa y también con lo que posibilita para todos nosotros. Dándonos esto pie para el día de hoy, para trabajar el día de hoy, propuesta también que nos ha venido señalando la doctora Heiser como una forma en este momento de, se me ocurre decirlo así, ahorita mis colegas, bueno, pues ya me corregirán o me dirán al respecto. Se me ocurrió a mí en este momento decirlo de esta manera como renovación, como una renovación, como un volver a poner en la atención que siempre nos señala la doctora,
en la atención que corresponde a la formación de los analistas. También por eso se me ocurrió hace un momento esta palabra, en una renovación. Y para ello, pues bueno, la propuesta de la cual queremos conversar con ustedes el día de hoy es hablar desde nosotros, en cada uno de nosotros, al respecto de experiencias de formación. Esto nos permite, como ya en otros momentos hemos hecho algún señalamiento en este espacio, nos permite a los analistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos poder establecer, poder dar cuenta sobre todo de lo que en nosotros como vivencia es la radical diferencia. Establecer, señalar y trabajar una radical diferencia de lo que se propone, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial como posibilidad para, generalmente es así, para los estudios en psicoanálisis, para hacer posgrados en psicoanálisis, que es lo que más escuchamos, es decir, diplomados, maestrías y doctorados, por lo tanto, en el ámbito más en apego a lo académico, y lo que sin duda es hasta el día de hoy una originalidad de la creación de la doctora Silvia Heiser en México y para los mexicanos, y que es el proyecto de formación de psicoanalistas. Entonces, hablemos pues, y es para lo cual los convocamos el día de hoy, hablemos pues de experiencias de formación, incluyéndolos a ustedes, querido público, porque de esas experiencias de formación, me atrevo a decir, porque aquí lo hemos trabajado, lo hemos señalado, ustedes también, nuestros queridos radioescuchas, son partícipes activos. Es decir, hemos aquí trabajado con ustedes también, cómo a partir de un señalamiento de la doctora en cualquier programa en vivo, en cualquier programa que hemos hecho, ha dado posibilidad a más de uno de nuestros radioescuchas de haber tenido, pues yo me atrevo a nombrarlo así, como una experiencia en la línea de una formación, una experiencia cercana, por supuesto, a lo que es un proceso psicoanalítico. Un señalamiento analítico como aquí han ocurrido pues en vivo, lo reitero por parte de los colegas, principalmente de la doctora. Entonces, he ahí, sean bienvenidos. Esperamos, por supuesto, que su participación sea copiosa, cálida, por supuesto, como siempre procuramos y apostamos a que sea así, calurosa, cálida, amorosa, la transmisión y el trabajo por parte del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Así es que, con esta calidez, pasada también en días recientes por bastante lluvia en varios lugares de nuestro país. Saludo y saludamos a nuestros colegas del Centro de Investigación que ya están aquí. Si les parece bien, los presentaré ahora de corrido y pues ya tomaremos la palabra libremente cualquiera de nosotros. Bueno, que siempre comienzo por decir que comúnmente se me barre decir el gusto que esté con nosotros en los controles nuestra querida colega Mayra González, sonriente, Ujú. ahí está. Y también, por supuesto, en Pachuca, hoy en Pachuca, los dos, nuestros queridos colegas Einar Hernández y Oscar Hernández, los dos en la bella Airosa, húmeda también en estas fechas. Y en la Ciudad de México, nuestro muy querido también colega Misael Montes de Oca. Bienvenidos todos. Híjole, qué gusto. Y ahorita, bueno, de una vez tomo la palabra. Está muy bien. Qué gusto estar nuevamente aquí con mis colegas. Y híjole, Germán, ahorita que usted introduce el tema, digamos, para conversar, recordaba que una radioescucha nos participaba, pero no ha sido la única que nos ha dicho que Freudiana Radio, ya en estos años de transmisión, ha formado parte de su vida. Entonces, creo que es importante decir que también dentro de las experiencias de formación, de las vivencias en la formación de psicoanalistas, la creación de Freudiana Radio, hecha por la doctora Silvia, y el lanzamiento en vivo de los programas al iniciar el confinamiento, ha involucrado a los radioescuchas de una manera
pues totalmente inédita, porque debo decir, bueno, como le comentaba a la doctora, oiga, doctora, ¿por qué no que sean sesiones grabadas como al inicio de los primeros lanzamientos de Freudiana Radio? Y me decía, no, en vivo, una radio en vivo. Entonces yo le decía algunos eh, um, cosas a resolver y decía, no, y había una insistencia por parte del doctor que fuera en vivo. Y creo que ha sido pues una experiencia, toda una experiencia, toda una vivencia muy importante para nosotros, los hombres que conformamos el centro de investigación y estudios lacanianos que formamos parte del centro, pero también que ahora usted lo hace, lo extiende, Germán, a cómo Freudiana Radio ha alcanzado a nuestros radioescuchas y cómo en sus participaciones nos lo han dicho, cómo escuchar los programas les ha sido toda una experiencia, bueno, una vivencia, y que los ha movilizado y están al tanto de los programas, pero también hacen sus recorridos a través de los programas, ¿no? Y hay personas de todo el mundo escuchando las transmisiones de Freudiana Radio. Y me parece que es importante señalarlo también porque, bueno, la doctora cuando nos decía al inicio de las transmisiones, cuál era la idea, sobre todo cuál era el espíritu que había que sostener. Creo que ha sido toda una vivencia muy trascendente. Me atrevo a incluirlos, a mis colegas, sobre todo para los hombres del centro de investigación, a los psicoanalistas hombres, como ha sido todo un recorrido muy intenso, con, tanto con los señalamientos de la doctora en vivo, como también, por supuesto, fuera del aire, es decir, cuando no estamos transmitiendo, pero que estamos hablando sobre qué línea se va a seguir en cada uno de los programas. Creo que nos ha llevado en su estilo, en su propuesta, a que cada hombre no sea más el hombre que ha venido siendo en su vida, sino que se la juegue ahora como psicoanalista en estar en el ajo, como usted decía, Germán, pero también el no dejarse y no abandonarse más a lo que en su vida siempre y en nuestras vidas siempre ha estado. Me parece que hablaron un poco de eso la semana pasada en relación a como la morbidez de pensar un trabajo o de estar metido en un trabajo se suspende con la alegría del verano, ¿no? Pero creo yo podría decir que eh, haber decidido formarme como psicoanalista y entrar en el centro de investigación ha sido todo un camino todo un recorrido vivencial para suspender e ir diluyendo eso mórbido que uno va cayendo en cuenta y apostar por esa transformación, apostar por ese devenir psicoanalista todos los días, 24 horas, que ha sido el espíritu de la formación del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Y como hombres, ahí sí los vuelvo a incluir a todos, en el siglo XXI, creo que nuestra palabra es muy importante para hacer un llamado a los otros que se quieran formar como psicoanalistas, pero también a los hombres que se quieran formar como psicoanalistas, que hacen de alguna manera, podríamos decir falta, pero hombres decididos a, ¿cómo decir? Pues realmente transformar el mundo. Porque decía usted, Germán, bueno, la formación aquí en CIEN, y lo hemos dicho a lo largo de las emisiones de Freudiana Radio, y también ha insistido la doctora en señalarlo, por supuesto,
es finalmente creación de la doctora Silvia, que la línea de trabajo que se abre en el centro con cada año no es académica. Entonces, al no ser académica, es una línea de trabajo siempre abierta, siempre dispuesta a seguir creando, es decir, abrir caminos para, claro, para enriquecer la línea de trabajo de cada año del seminario, estudiar, abrir, siempre estar abriendo el seminario, me refiero a lo que vamos trabajando con cada sábado, pero también que la línea que no se pierde es la vivencia continua, es decir, cómo estamos nosotros incluidos y cómo la doctora nos incluye y nos llama a un compromiso muy fuerte, muy, muy importante, porque no hay una formación como esta en ninguna parte del mundo. La gran mayoría de las formaciones y propuestas de formación de psicoanalistas son académicas. Es decir, es un plan que se sigue y no se modifica y se aplica una y otra vez al infinito. Y acá, pues como ustedes lo han escuchado también, me dirijo a los radioescuchas, cada programa, cada propuesta de programa en Freudiana Radio también, pues, es ¿cómo decirlo? Forma parte de la formación de los psicoanalistas del centro. Y es sumamente importante que la doctora nos empuja a producir algo completamente original de la línea de trabajo, es decir, lo que cada psicoanalista puede aportar desde su pues, singularidad, ¿no? Desde su propio pensar, bien ubicados en los fundamentos del psicoanálisis, es decir, bien afianzados ahí. Entonces, creo que los hombres hemos hecho todo un recorrido en la apertura de las transmisiones en vivo y pues lo pueden confirmar nuestros queridos radioescuchas que hagan el recorrido de los programas de Palabra de Hombre, que al inicio, si no mal recuerdo, estaba desde las primeras emisiones Germán, ¿no? Y ya después nos fuimos incluyendo los otros colegas del centro de investigación y pues está, digamos, como testimonio, por así decir, grabado, cómo ha sido nuestro recorrido. Y en vivo, los radioescuchas podrán también pues, escuchar cuál ha sido nuestra experiencia, en donde nos hemos realmente pues atorado, pero en serio, como la doctora nos ha pues invitado a salir de esos atorones, empujado, sacado, pero también cómo ha sido la apuesta que la doctora ha hecho por palabras de hombre. Muy importante en inicios de siglo, porque como nos ha Además, dicho ella, nos lo hace falta la recordaba el palabra, sábado, ¿no? ¿no? ¿Cómo? Sí, nos lo recordaba el sábado, que ya no hay palabra de hombre, entonces de ahí la importancia de este programa. Sí, Exacto. bueno, yo por donde quisiera iniciar, entrar en este programa en particular, Experiencias de Formación, que el nombre me parece excelso. En principio, por decir que hablar de experiencias de formación no deja fuera a nuestros radioescuchas, que es lo que ustedes dos ya vienen señalando, ¿no? Por el lado de Germán, en lo que él dice de una renovación continua, y por el lado de usted, Misa, cuando menciona que algunos de nuestros radioescuchas, me atrevería a decir que muchos quizás no lo dicen, no lo comparten, pero muchos de ellos, Freudiana Radio los ha acompañado y principalmente los ha tocado, ¿no? Entonces, por donde yo quería entrar es que decir experiencias de formación, que nuestros radioescuchas no escuchen, que bueno, este grupo de analistas, varones de CIEL, pues van a hablar de sus experiencias
y ay, qué interesante o ay, qué flojera, ¿no? Porque pues, ellos son psicoanalistas y nosotros no. No, justamente, como ustedes lo vienen mencionando, experiencias de formación toca a todos, ¿no? Es decir, hablar desde una renovación continua, usted mismo, Misa, decía, ¿no? De la vivencia continua, habla de, justamente de una experiencia de formación. Pero algo que yo pensaba, si me permiten como generalizarlo antes de yo poder decir para mí qué sería la formación de un analista en sí y cuál sería esa radical diferencia con las otras formaciones, ahí sí ya dentro del campo psicoanalítico, sí me gustaría generalizarlo para toda nuestros radioescuchas y decir que, igual me puedo equivocar, pero decir que yo siento que ya no hay experiencias de formación en los seres humanos y que si las hay son muy pocas. Es decir, en otros programas hemos hablado, la misma doctora, yo recuerdo muy bien como en algún programa lo comentó, ya solo hay vivencia, pero ya no se hace de eso experiencia y mucho menos experiencia de formación. Es decir, los seres humanos por todo, ¿no? Por la velocidad del ritmo en el que vamos de esta época, por las comunicaciones, por la digitalización, actualmente por la famosa inteligencia artificial, por todo, ¿no? Por todo el empuje de la sociedad, ya no hay experiencias de formación. Si entiendo experiencia de formación, justamente como aquello que a partir, sí, de una vivencia particular, va a uno dándole una estructura y una dirección en la vida. Así ahorita puedo pensar una experiencia de formación, es decir, el mismo nombre lo dice, ¿no? Va formando. ¿Y qué es eso que forma una estructura? Claro, no hay garantía, pero va dando una consistencia. Y también sabemos que en la sociología desde hace muchos años se habla de la sociedad líquida por Bauman y tantas cosas, ¿no? La posmodernidad que anunció que los relatos se caían y que ya no había nada que diera piso, todo esto que de alguna manera conocemos más o menos. Entonces, en ese sentido, me parece que en la sociedad ya en términos generales a nivel mundial ya no hay experiencias que formen a los sujetos en esto que ustedes iban trabajando de hacer que uno haga de la vida una renovación permanente y que haga de esa vivencia algo continuo hacia donde uno va a dirigir el propio espíritu. Eso sí, sí quería yo comentarlo, por supuesto, a ver si nuestros radioescuchas pueden decir algo de eso, qué piensan. Evidentemente, mis colegas también me podrán decir qué piensan de eso. Pero creo que era importante señalarlo, porque, por un lado, porque no se trata nada más de nosotros como analistas. Insisto, la gente que ha sido tocada por este programa, por Freudiana Radio, por el psicoanálisis, pues habla justamente de que no compete a los analistas, sino cómo la palabra puede tocar algo en el ser humano, ¿no? El poder de la palabra. Bueno, desde ahí me detengo un poco para también dar cabida a Oscar, que es quien falta, y ya quizás en otro momento hablar como ya más precisamente para mí qué sería una experiencia de formación en Ciel y cuál sería la diferencia radical con otras formaciones y por qué podemos nosotros sostener que el psicoanálisis es vigente, digan lo que digan las neurociencias, las terapias cognitivo-comportamentales y no sé cuántos discursos más. Pero bueno, ya cedo la palabra. Muchas gracias, doctor Einar. Quisiera elevar un poquito el espíritu. Noto a mis colegas, un poco serios, como con ese entusiasmo atorado de decir lo que es la formación, pero los escucho medio apagadones. Y los quiero animar con lo siguiente, perdónenme que se los diga. Justo se me hacía simpático, o a mí me causaba mucha simpatía, como alrededor de estos programas en que los he estado acompañando en la conversación, regularmente cuando me presenta el doctor Germán me comenta,
siempre desde la ciudad de Pachuca, con una sonrisa. Y entonces, si en algún momento nuestros radioescuchas, se habían preguntado el motivo de mi sonrisa, aparte de poder compartir este espacio en vivo con mis compañeros, con la doctora, también con la doctora Adriana cuando nos ha acompañado, es pues porque puedo hablar de psicoanálisis, porque puedo hablar de algo que a mí me gusta y a mí me apasiona y a mí me encanta pensar. Es, es un sentido que uno le da a lo que uno lo constituye. Entonces, en ese sentido les quiero transmitir la felicidad y que no solamente es en el psicoanálisis. Cuando alguno de ustedes encuentra una pasión o una felicidad o un amor en aquello que no los deja pensar y que van a salir a conquistar al mundo, háganlo. O sea, háganlo, atrévanse, arriesguense, que a lo mejor se pueden tropezar, se van a tropezar, no hay ningún problema, pero está esa posibilidad de, pues, de poder seguir y de poder luchar. ¿Por qué les comento esto? Muy bien. Por unas situaciones, por ciertas vicisitudes que yo he tenido antes de volver a regresar a mi formación, les comento esto por lo siguiente. Cuando empieza la doctora con la serie de programas a raíz de lo del COVID, cuando empiezan la palabra, bueno, de 3 mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana, cuando empieza palabra de hombre, es cuando yo retomo esa posibilidad de volver a tener nuevamente el contacto, un contacto directo para escuchar a mis colegas del centro o ahora a mis colegas del centro. Y entonces, las primeras cosas que a mí me atrapan de eso es cuando escucho el título Palabra de Hombre. Y eso a mí me hace un llamado muy fuerte a, por Dios, Oscar, en cuestión de pregunta, ¿qué estás haciendo? Eso es a mí lo que me mueve y lo que me toca en la palabra del analista, una palabra del analista, para volverme a cuestionarme a mí y para solicitar una demanda en cuestión a la integración de mi formación. Esto lo quiero llevar a esta situación vivencial, porque justo como lo veníamos lo venía platicando el doctor Misael, usualmente la vivencia es de lo que muchas personas huyen, o sea, no les gusta verse comprometidos, no les gusta verse jugados y verse puesto en esa situación donde uno va a sostener y uno va a soportar su palabra, pero que sin embargo, eso es necesario que acontezca. ¿A qué voy con todo esto? Y regresando un poquito al tema de cuál va a ser la diferencia entre el psicoanálisis, que va a ser un psicoanálisis vivencial, que es un psicoanálisis eh, puramente clínico, es una formación clínica la que es la dirección que nosotros tenemos por parte de la doctora Heiser, y no cualquier otro psicoanálisis, que hasta el momento los que he escuchado siempre tienen que ver con la enseñanza. ¿Cómo te van a enseñar a, a, a la teoría o cómo te van a enseñar la técnica de cómo se le hace? Y que en ese tipo de saberes se pierde lo fino de lo que realmente es el psicoanálisis. Eso es lo que les quería compartir. Y puedo decir, Oscar, y además con frescura,
porque de inmediato lo voy a decir a título personal, para mí, yo cómo lo viví, lo que me señaló de mi seriedad, de ser así como muy cuadrado, de mi rigidez. Yo le agradezco que me lo haya dicho de esa manera, porque es cierto. En más de una ocasión yo me cacho y he recibido el señalamiento aquí mismo, por supuesto con la doctora en múltiples ocasiones, de esa rigidez a la hora del trabajo. Y como que son dos cosas. Por un lado, me pasa esta posición de la rigidez y también a veces la del recurso teórico, ambas en el mismo sentido. Eh, recursos para no jugarme en una transmisión, para no estar yo comprometido con lo que estoy diciendo. Entonces, pues es por eso digo ahorita, Oscar, es muy fresco lo que me señala para moverme de esa posición. Y sí, efectivamente, ver con mucha mayor frescura y con alegría, qué bien que usted lo dice, porque bueno, ya lo dije en plural, igualmente me corrijo, mi formación, quiero decirlo primero a título personal, mi formación con la doctora en el Centro de Investigación, mis experiencias de formación, que si bien hay muchas, por supuesto, muy fuertes, no puede ser de otra manera, a mí me parece, cuando hay los señalamientos que son muy develadores, que son esclarecedores, pues muchos definitivamente es imposible que sean suaves, son muy fuertes. Al mismo tiempo, en toda esta experiencia de formación, ya que usted lo introduce, Oscar, hay un sinnúmero de alegrías, hay momentos también muy afables y muy amorosos con la doctora, con el centro de investigación, las colegas, con las colegas ahorita que no están presentes, dado que estamos la mayoría varones, con todas las colegas. Sí, definitivamente que hay muchas experiencias de formación y aquí lo hemos dicho de gran alegría. Eh, Sí, importante es, eso sí, algo que yo me quedé pensando de la intervención de Einar hace un momento y que me hizo pensar en algo. Cuando Einar nos hablaba de cómo nos decía algo Einar en el sentido de cómo ya no hay esa experiencia de formación, sino más bien, bueno, vivencias, como vivencias en general. Y me estoy refiriendo ahorita yo lo pensé así a partir de escucharlo, Inar, a la formación misma de un ser humano, a la formación desde los niños, a la formación en general de los seres humanos, que ha corrido de unos años para acá, sobre todo en una línea muy pragmática de la resolución de conflictos o de problemas, muy pragmática también apuntando a la productividad, pero que creo yo que sí asistimos a un tiempo donde se dejan de lado muchos otros valores, muchos otros principios que me parecen fundamentales en cuanto a la formación. Entonces, cuando lo escuchaba, Inar, me acordé de una frase que la doctora nos propuso en el mes de junio para el trabajo, los trabajos que hicimos por la celebración del Día del Padre. Tengo aquí una anotación que nos dijo la doctora lo siguiente: no hay palabra del Padre en la constitución del alma del Hijo. Es decir, cuando estuvimos trabajando todo lo concerniente, la línea que la doctora nos señalaba para poder conversar al respecto del Día del Padre y celebrar el Padre, y la pregunta, bueno, ¿de qué Padre hablamos en el siglo XXI? Y que sin duda hablar del Padre trasciende en la cultura. Simultáneamente quiero señalar de forma particular, hablar del Padre para mí como hombre, para los hombres y hombres psicoanalistas en formación, creo yo que tiene una dimensión todavía más importante, porque tiene que ver con la posibilidad en mí, en nosotros, de algo que también insistimos permanentemente, de la existencia de ley, de la ley, de los límites, del ordenamiento en la vida psíquica de los seres humanos. Entonces, en ese sentido, y contextualizando el trabajo para aquella celebración, bueno, recuerdo que sí, con la doctora platicábamos de cómo ya son varias generaciones donde vivimos la ausencia del padre de una manera sensible, profunda en la formación de los hijos.
la doctora nos decía, bueno, es que son décadas en que ya no contamos con la palabra del padre, la palabra del padre que instruye, que cobija, que dice muchas cosas fundamentales para la formación de los hijos. Y en ese sentido, ahora que lo escuchaba Einar, recordaba esta frase donde nos dijo, no hay palabra del padre en la constitución del alma del hijo. Entonces, para mí, esto es central, hablando hoy, compartiendo hoy experiencias de formación, dado que, como lo dije hace un momento, apunta directamente a la posibilidad en mí de forma particular, y eso tiene que ver para mi vida como analista también transmitiendo de la existencia de la ley, de una ley. Y reitero la ley como fundamental en la constitución de límites y la ley, sobre todo, como pilar de lo que pueda ser una vida ética para mí como hombre, para mí como hombre y no, no como marrullero, no en la marrullería, porque eso es algo que yo he podido, de lo cual pues he podido poco a poco, de manera personal, descubrir en mí y que sin duda y cotidianamente me doy cuenta que es una posibilidad del hombre, de los hombres, la vivencia en una forma marrullera, en una forma de donde se privilegia el ocultamiento con el fin de alcanzar a través de lo que se oculta beneficios. Y que, hay que decirlo, al final son beneficios miserables. Entonces, reitero que con gusto, sí, qué bueno que lo dijo Oscar, con gusto, con la alegría que esto también nos puede traer, y la doctora nos lo ha señalado en muchas ocasiones, la alegría que nos trae el vivir dentro de la ley. Y en esa línea, yo desde el primer día que escucho a nuestro presidente, para mí es también una manera como de tener fresco el discurso, la transmisión de la doctora Heiser, escuchando a nuestro presidente cuando dice, en el sentido de lo que ahorita hablo, nos dice permanentemente, solo siendo buenos podemos ser felices. Y el siendo buenos, yo lo asocio ahorita con algo central en la transmisión de la doctora, que es la felicidad que puede proveer vivir dentro de la ley. Sí, y ahorita cuando Oscar nos Nos anima, sacude. así nos anima, sí, nos sacude y nos anima, me llevó rápidamente a sentir que hay otros, que está Oscar, que está Einar, Germán, Mayra y mis colegas que ahorita no están presentes, que cuento con ellos, es decir, que cuento con cada uno de ustedes. Y eso para mi formación ha sido muy importante, yo diría fundamental, a pesar de que ha habido un tiempo en que me cuesta incluirme, pero creo que este llamado de Oscar es realmente volver a sentir que el otro está ahí y que me puedo apoyar en él, saber que el otro me va a señalar en qué ando, es decir, como parte de la formación, como parte de una comunidad de psicoanalistas, que es algo que también está fuera de la academia, no porque no existan quizás otras comunidades, pero en la formación de un psicoanalista creo que es muy importante que haya una comunidad, que exista una comunidad unida por una transferencia de trabajo, podríamos decir, pero sobre todo, más allá de eso, digamos, de este concepto, sí por una transferencia de trabajo, pero también por un reconocimiento en la línea amorosa, ¿no? Apostando a que sea ese reconocimiento en la línea amorosa. Lo que sea que cada quien entienda por el amor, ahorita nos vamos a meter en eso. Pero creo que Oscar lo que nos dice tiene que ver, por supuesto, con ese cariño, ¿no? De oigan, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿No? ¿Cómo están? ¿Cómo, cómo que aquí Sobre hablando de todo la porque formación de los psicoanalistas en la solemnidad del púlpito? por favor,
Sí, sí, algo que yo igual le agradezco, Oscar, y le aplaudo de verdad, de corazón, es que más allá de animarnos, por lo menos lo que a mí me transmitió, es como hay uno, por lo menos ahorita hay uno o hubo uno que puede decir con toda la frescura que disfruta su formación y le encanta pensar, ¿no? Y que eso lo transmite así, es decir, qué mejor ejemplo que experiencia de formación que eso, ¿no? Es decir, no hay necesidad de justamente de la teoría, de la academia, del discurso, ¿no? De desarrollar ahí grandes discursos, sino así, ¿no? Así y en esa frescura y en esa alegría. Eso yo se lo recibo y se lo agradezco, Oscar, porque eso no quita, creo que si me permiten decirlo así, abrirlo así, la tensión, y eso hay que culpar a Germán, la tensión que provocó en nosotros. Bueno, y yo sí me conecté, ¿eh? O sea, la verdad, sí, y creo que también fue parte de mi seriedad, sin quitar lo que también yo no me juego, pero voy a responsabilizar a Germán por lo que nos aventó antes de entrar al programa y que sí, a mí sí me hizo así de chin, Sí, ¿no? Sí, porque a uno lo toca de, bueno, sí, yo qué estoy haciendo, pero simultáneamente, verdaderamente reconozco la frescura de Oscar porque dice, bueno, ¿y qué con eso qué, no? O sea, que puede haber otra posibilidad inmediata, ¿no? De hacer de eso una alegría. Bueno, no sé si me estoy dando a Y entender, creo que, evidentemente. hay que señalar eso también. Bueno, yo lo resaltaría. ¿Cómo es que, cómo es posible que un señalamiento en la formación de un analista trascienda? Sí, Ujú. Y creo que eso ya está por fuera de la academia, afortunadamente, pero que definitivamente la trascendencia de un señalamiento, en el caso de lo que yo he vivido, eh, ha sido siempre por el compromiso que yo siento, sí que lo experimento, pero es experimentarlo en, en todo. Es decir, es una sacudida siempre, ujú, muy intensa, pero es por el compromiso de aquel que me hace el señalamiento. Sí, principalmente, por supuesto, es de quien dirige la formación y el seminario de formación, que es la doctora Silvia, ujú, de ese sostén amoroso a la hora de hacer el señalamiento sin, eh, ¿cómo decirlo? Porque sabe, es decir, evidentemente a lo que está apuntando, ujú, pero vaya, lo que quiero resaltar ahorita es el llamado siempre que hay, ¿cómo decirlo? En cualquier señalamiento, ujú, y cómo simbra, me atrevo a decir, o al menos así ha sido mi experiencia, simbra toda la vida de la persona. Es decir, atraviesa. Pero es, creo yo, por el compromiso amoroso. Yo siempre lo he vivido de esa manera. Ujú. Que la academia, pues, está muy lejana de participar o de siquiera invitar o que se haga, digamos, en los programas académicos que hay de formación de psicoanalistas o de estudios psicoanalíticos, ¿no? Quedan fuera los señalamientos, quedan fuera los llamados al orden, por ejemplo, en una comunidad de analistas, como se ha conformado en el centro de investigación. Ujú. Creo que eso, eh, pues ni se habla, no se, vaya, no forma parte, ¿no? De los programas de estudio. Ujú. En ese sentido fue una entrada, sí, difícil hoy, pero muy valiosa porque, bueno, en mi caso, siempre es muy, muy bien recibido por supuesto, los señalamientos de la doctora y sobre todo siempre es pensar cómo lo puedo hacer trascender en mi vida. Ujú. Creo que la línea siempre ha sido esa, ¿no? No nada más el si aprendo o no aprendo,
los sábados de 9 a 2 o hasta luego a las 3:30, sino que es cómo voy a llevar toda mi formación a una trascendencia en este siglo. Y Ujú. principalmente cómo la formación del analista es permanente. La doctora lo ha mencionado reiteradamente cuando dice que el analista es analista 24 horas. Entonces, en un momento cuando dice, uno se llega a preguntar, ay, ¿a poco sí será cierto? La verdad es que cuando uno tiene un encuentro con un analista, ese analista está en esa posición de esa escucha, Sí. y lo que a uno le transmite es que uno está siendo escuchado, valga la repetición, por un analista, no por cualquier persona. Y que no solamente es en la posibilidad de ser escuchado, sino de que en la experiencia de que uno es acogido por la palabra del analista o por la palabra de un otro, de otra persona. Entonces, este, pues sí lo puedo decir como esa vivencia pura es la que se transmite en el psicoanálisis y principalmente en nuestra formación permanentemente. Ahorita cuando el doctor Luis dice, ay, a lo mejor lo que aprendemos los fines de semana, pero llega un ratito en que dices, uno sale de la formación a lo mejor el sábado y o sea, sigue trabajando lo que vio en la formación, Ujú. y ni hablar de las lecturas, y ni hablar, por ejemplo, de los programas, que este es otro punto, o de los compañeros que tienen clínica, es estar en un continuo, en un trabajo como analista, o incluso de los compañeros que no se están formando ahorita o no tienen una formación o un trabajo clínico. Ok, daré cuenta de eso en otro momento, Yo diría pero en un quehacer clínico, porque el de nunca trabajo, hacer clínica. Sin embargo, sí se va haciendo una marca en cuanto a la formación, en cuanto a lo permanente de ser analista. o sea, Sí. yo recordé lo del trabajo, por lo que Sí, me comentaron del trabajo de la semana pasada, es decir, de la transmisión de la semana pasada. Entonces yo dije, ay, Oscar ya está metiendo el quehacer de cada uno en el trabajo. no. Pero algo que sí recuerdo antes de entrar a la formación, eh, el tiempo que me tomó, a mí me tomó 8 años poder entrar. O sea, ubiqué a Ciel, creo que les he contado muchas veces esta historia, pero ubiqué a Ciel y me tomó 8 años. Pero se pasaron rapidísimo, es decir, era la convicción, mi deseo de formarme así en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. ¿Qué iba a hacer de mí? ¿Quién sabe? Pero pues bueno, he estado aquí desde el 2008. Ujú. Y bueno, me llevó a pensar en una frase que yo decía con hace mucho tiempo. Se la decía yo a Valeria, que me decía, qué emoción, una vez que ya salga de los estudios de maestría, para mí va a ser siempre no trabajar, es decir, yo decía vacaciones para siempre. Sí, No trabajo. tenía la convicción de vacaciones para siempre, porque yo no me ubicaba como que iba a trabajar de psicoanalista, sino si iba a ser ya mi vida. Ujú. Es decir, estar dentro del psicoanálisis y todo lo demás de trabajos y cosas así quedaban ya para mí siempre en un segundo, tercer, cuarto plano que yo esperaba que no estuvieran presentes, ¿no? Ujú. Y bueno, a pesar de que ahorita tengo una actividad que es, digamos, de trabajo, realmente, pues desde hace mucho tiempo, desde ese tiempo yo me siento en vacaciones. Es decir, me parece que fue una parte de la línea que trabajaron la semana pasada, ¿no? Ajá. No entrar en la morbidez del trabajo, porque, pues bueno, realmente, siempre estar eh,
¿cómo decir? Pues, jugándosela en formarse como analista, pues sí, hay momentos duros como al que nos llevó Germán antes de entrar a la transmisión, pero también hay una alegría y hay un gusto de las risas de mis colegas, por ejemplo, ¿no? Luego los enredos que podemos incluso hacer y luego los desenredos que hay que también hacer, pero que forma parte de me refiero a las relaciones con los otros, ¿no? Lo que va a surgir de una manera pues casi habitual, normal, pero que eh, nada está fuera de la formación de los psicoanalistas, en una formación que se plantea no académica, y que eso creo yo que va al fundamento de la vida de cada uno, de la vida de cada analista en formación. Cuando digo va al fundamento es porque toca lo más profundo de las vivencias infantiles, y que, bueno, ya cada quien sabrá de qué manera se coloca y qué va a hacer con eso, es decir, si lo va a dejar pasar o si lo va a incluir en su formación para después que eso surja en su producción, por ejemplo, como ha sido en los programas de Freudiana Radio. Y que eso es finalmente también parte de la experiencia de formación de un analista, ¿no? Al menos ha sido mi experiencia, ¿no? Y que, bueno, nada de esto, y aquí lo voy a repetir como perico, bueno, lo voy a repetir. Que está fuera de la academia, fuera de la academia. Entonces, porque la academia sí realmente aplasta la singularidad, termina por aplastar la singularidad. Entonces, para levantar nuevamente el espíritu de una persona que se mete en una formación de psicoanalistas, lo digo por experiencia propia, levantar el espíritu sí es un trabajal. Luego sí, brevemente comentando en algunas ocasiones con la doctora cuando nos dice eso, es que realmente es formar a un ser humano. Tener una visión de formar, sí, a un psicoanalista, pero también si se sabe que va a movilizar el análisis y que es eso infantil en cada uno, eso infantil me refiero a todas las vivencias, ¿no? Entonces realmente es volver a formar a un ser humano, llevarlo a esos puntos iniciales y luego cuesta arriba, ¿no? Y Con que ese es el proyecto, una Misa, si me mochilita al permite. Everest. Ese es el proyecto, Misa, ese es el proyecto del señor presidente, ¿no? Formar a un ser humano, es decir, lo conecto inmediatamente con lo que hace rato yo mismo decía, que experiencias de formación no queda exento, ninguna persona que nos escuche, porque si algo tiene este presidente es que justamente quiere eso, ¿no? Quiere formar seres humanos, en este caso, los mexicanos, la sociedad mexicana, justamente que podamos todos, evidentemente desde los más chiquitos, desde los niños, ustedes saben que ahorita está toda la cuestión de la politiquería con los libros de texto, pero más allá de hablar de eso, quiero retomar lo que usted mismo acaba de decir, ¿no? Si algo tiene este presidente y que es la radical diferencia con otros, es justamente que de lo que se trata en su proyecto llamado Cuarta Transformación, es justamente formar ciudadanos conscientes que tengan esa mirada y esa visión desde muy pequeños, ¿no? De qué está sucediendo en su casa, qué está sucediendo en su colonia, qué está sucediendo en su estado, en el país, en el mundo, y que tengan una participación y que tengan una visión crítica. Es decir, es un proyecto enorme, pero creo que va en esta línea de formar a un ser humano. Y en eso me parece que no está lejano o no está separado de lo que es esta formación en sí, de que justamente, como ustedes lo vienen diciendo, ser un psicoanalista en sí
no está separado de nuestra vida cotidiana diaria y de todo lo que hacemos, ¿no? Como decía Oscar, 24 horas, pero que no está separada de nada. La doctora nos lo repite, nos lo dice mucho. Quizás la gente que nos escucha ya lo han escuchado algunas veces, ¿no? Cómo la formación de un analista tiene que ver con el cómo duermo, cómo como, cómo me baño, cómo tengo mi recámara, cómo tengo mi casa, cómo me conduzco, todo, ¿no? Absolutamente todo. Y que en ese sentido, como ustedes vienen diciendo, nada tiene que ver con la academia, nada tiene que ver con la teoría, nada tiene que ver con, pues no sé, irme a trabajar como Es que psicoanalista. sí, es que uno no llega a casa y cuelga su bata de psicoanalista. Bueno, su saco con parches en los codos, ¿no? Y no llega desde de su trabajo como psicoanalista, lo cuelga y se mete en su casa o en sus actividades para ser otra persona, otra cosa. No, para nada, porque, y aquí me voy a permitir unas expresiones raras, porque bueno, pues los pensamientos inconscientes no paran. Ujú. El inconsciente de ese que cree que colgando su saco de psicoanalista ya está fuera, pues no, probablemente va a soñar o se va a cortar un dedo con el cuchillo por error o se le van a olvidar sus llaves quién sabe dónde a la hora de volver a salir y sigue operando. O bien, cosa que también hemos mencionado en otras misiones, la pulsión de muerte no descansa. Entonces, no sabemos en qué va a resultar, ¿no? Para esa persona. Entonces no podemos estar fuera de la vivencia cotidiana, como lo señalaba Einar. Y, y en eso es muy, para mí es muy padre, no sé para ustedes, pero es genial, por ejemplo, leer eh, psicopatología de la vida cotidiana, porque es toda una serie es todo un compilado de experiencias de cómo los analistas pues iban a plantearle a otros, ¿no? Así en cualquier lugar, cómo podían tener una vivencia con su inconsciente, ¿no? Demostrándoles que un número pensado o dicho al azar no estaba sobredeterminado, ¿no? Y los llevaban a eso, ¿no? Es genial los ejemplos que están ahí condensados y contenidos en la psicopatología de la vida cotidiana, ¿no? Como ya desde, o sea, ¿qué serán? 130 años más o menos, 120 años, Sí. que el psicoanálisis es desde ahí, desde la vivencia cotidiana. Y desde las vivencias cotidianas, pues es que uno va a su análisis y habla. Y más el análisis, digamos, de aquel que se quiere formar como psicoanalista, pues es desde ahí, creo yo, lo nuclear, el fundamento de, de lo que, ¿cómo decirlo? De lo que será en un futuro ese analista, ¿no? Porque, bueno, formarse como analista, desde lo que a mí ha sido mi experiencia, es, por supuesto, en mi análisis. Porque nuevamente, y bueno, mis colegas aquí de seguro lo han visto, como la academia interviene para hacerme tropezar, ¿no? Por ejemplo, les ha tocado Y es, el... sí, ¿Mm? sí, Misa, y es que me hizo querer hablar de inmediato como en lo que usted mismo hace rato nos decía, sí, sirviéndose del concepto, sabe bien nuestro público que no se vale que utilicemos, utilicemos los conceptos teóricos o que nos valgamos de la teoría para la transmisión aquí en el programa o en cualquier transmisión que hacemos. Es el compromiso con el centro, con la doctora Heiser de no valernos de ello. Bueno, me voy a permitir igual tomar el concepto que usted ya introducía hace rato, que era el de la transferencia, y particularmente en el grupo, entre los colegas, lo que se conoce como la transferencia de trabajo. Y que ahorita que usted lo dice, sí, quizá a veces convivimos con esas formas, las de usted, las de los demás colegas,
Lo digo entre risa porque claro que tengo un mea culpa que decir y aceptar con ustedes en cuanto a, de mi parte, por ejemplo, Misa, lo que me ocurrió antes de entrar al aire, pues no pude de otra forma más que con esa solemnidad, como sé que les transmití un señalamiento por parte de la doctora, pero que, bueno, no pero, sino que al mismo tiempo de eso y de ese señalamiento como línea de trabajo, justamente que posibilita y permite pues lo que cotidianamente nosotros estamos llamados a realizar, o sea, a sostener este esfuerzo. Por eso yo también celebré desde hace rato el cómo Oscar me llamó a la alegría y después usted, Misa, y Einar también señalan así de que pues, semejante cosa que les aventé y como lo hice antes de entrar al aire. Entonces, bueno, a lo que iba es decir cómo efectivamente entre los colegas, a mí me parece que una cuestión central, y como usted lo ha dicho, Misa, más allá del aspecto teórico, central para la formación y en la formación de los analistas es la posibilidad de constituir un grupo de colegas, un grupo de trabajo donde podamos, digamos, sentar las bases amorosamente para llevar a cabo un proceso que el mismo Freud lo dijo desde un inicio, es imposible. Me estoy refiriendo al proceso psicoanalítico. Entonces, ahorita que lo dije, pues lo extiendo a decir, en este momento lo puedo decir así, que la formación de un psicoanalista sería algo del orden de lo imposible y que simultáneamente dicho así nos convoca precisamente a estar permanentemente en un trabajo de creación al respecto de la formación de los analistas y las experiencias de las que continua y constantemente pues esta formación se nutre. Así es. Pero entonces, hablemos de cómo en estas experiencias de formación, entrar en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, en una propuesta de una mujer que tomó la decisión de formar analistas en México y lanzar, eh, digamos, su deseo de formar analistas mexicanos de talla internacional. Ujú. Es esto que hemos venido hablando de conformar una comunidad de analistas, ¿no? Apostar por aquel que viene y expone su deseo de formarse como psicoanalista, ¿no? Y que uno cree que está haciendo la entrevista eh, como requisito académico y desde ya es tomado por este encuentro con un analista, como nos lo decía Oscar, y que eso ya da la vuelta radicalmente, pero radicalmente a la entrada a la formación, al seminario de formación. Y como no es académico, sino que, claro, al decir no académico no quiere decir que sea salvaje, ¿eh? Que quede claro, sí, que quede claro para Salvaje. nuestros radioescuchas, ¿no? En De el que, cerro. caray, no es Completamente. académico. Entonces, ¿qué hacen ahí? Hablan de la comunidad de analistas, entonces traen ahí sus lanzas y... No, 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 no. Hay una seriedad, Con taparrabo. sí, exacto, hay una seriedad y hay una visión de que nos transmite constantemente la doctora de en dónde estamos ubicados en esta formación y hacia dónde estamos apuntando. Sobre todo hacia dónde apunta ella en esta formación. Y al decir nuevamente que no es académica, es porque nos hace ese llamado a nuestra singularidad, ¿no? Es decir, con lo que cada uno llega a la formación y es capaz, si lo quiere, ¿no? De aportar de dar a los otros, ¿no? Uh-huh. Y decía como, bueno, esto forma parte de la comunidad, pero decía que finalmente creo que lo nuclear de de la formación y de la experiencia es el análisis personal. Y que Freud lo señalaba, por eso la doctora en eso es freudiana de hueso colorado, de alma, ¿no? La vivencia, es decir, como Freud decía que
la, ¿cómo decirlo? En relación a todo lo que se iba formulando como teoría, que iba a haber un punto en donde la persona no iba a poder avanzar más si él no vivía en su propio análisis todo eso de lo que se hablaba ya del psicoanálisis. Ujú. Y desde ahí, pues era la experiencia de la formación, ¿no? Ujú. De la vivencia en su propio análisis. Ujú. Entonces, los programas académicos realmente son un armado, ujú, eh, eh, ¿cómo decirlo? Pues artificial, ¿no? A lo que se apuesta, creo yo, en otras instituciones también es, bueno, que el analista se forme, pero aquí en sí él no se necesita ese artificio, ¿no? Sino es directamente entrar en la vivencia. Ujú. Ahora bien, como Em, decía, no van a creer que es una vivencia salvaje. Hay un trabajo muy importante. Ujú. Muy Y fino. sí, El trabajo en psicoanálisis es sumamente fino. ujú, Y y que esa no. finura, si me lo puedo Ujú. decir así, es la que se pierde con la academia. Sí, sí, Al ahí sí momento de estoy totalmente meterlo de a... acuerdo. Sí, perdón. No, le decía, ahí estaba que estoy totalmente de acuerdo con usted. Ujú. Que al momento de meter el psicoanálisis en la academia, se entra en una convención y se pierde esa finura en la palabra y esa finura, por ejemplo, en el señalamiento, esa finura, sencillamente no se toma en cuenta la vivencia de la persona en ese momento. Eso era lo que quería apuntar. ujú. Uy, no, Eh, para que se tome la vivencia, ¿cómo cree? Ujú. Está prohibido. ujú. Queridos colegas, estamos acercándonos a 5 minutos ya del término de nuestra emisión del día de hoy. Antes de que lleguemos a ese punto, les quiero compartir un comentario que llega de parte de nuestro público Radio Escucha a través de YouTube y se trata de José Correa, que nos dice lo siguiente. Un saludo a todos los profesionales. Los conozco hace unos días y los sigo con atención. Me inspiran a estudiar psicología. Siento que me llama. Gracias por compartir tanto. Saludos desde Alemania. Ah, ok, pues no se vaya a la psicología, mejor al psicoanálisis. Sí. Yo espero que haya sido una cuestión de traducción, pero qué bueno que hay una inspiración, pero sí le diría, si su interés es el psicoanálisis, pues más bien entre al psicoanálisis y no a la psicología. Ujú. Pero bueno, Todo porque hay algo muy importante y que muchos se van en la finta. Generalmente, académicamente se tiende a meter el psicoanálisis a la psicología porque les conviene, en cuestión a lo mejor de algún estatus, en cuestión a lo mejor de de que maneja conceptos, de que homologa ciertas palabras como la psique, que el alma, que incluso la situación de conciencia. Y realmente son campos enteramente diferentes la psicología y el psicoanálisis. Eso hay que tenerlo, sí, claro. Y sí compartirles, por ejemplo, mi vivencia particular, que acá como dice que nos escucha de Alemania, acá en México, generalmente después de la preparatoria sigue la universidad, que es donde se hace la licenciatura en psicología, pero ya en la preparatoria hay estudios justamente preparatorios, justos previos, ya para dar ese salto a la profesional. En el tronco común, cuando a uno lo introducen a la psicología, al menos en mi caso, a mí lo que me tocó era en esa expectativa de que se podía tomar la singularidad o la particularidad de cada una de las personas porque era diferente. Este, esa es mi línea justo por la cual yo me decanto a psicología y cuando ingreso en la licenciatura de psicología me doy cuenta que no es así,
que esa particularidad o esa singularidad se borra con toda esta situación académica, con toda esta situación teórica, y que lo que yo esperaba encontrar y que ya me había despertado a mí en un encuentro anterior con el psicoanálisis, de eso no se hablaba. Incluso cuando se hablaba en la misma licenciatura sobre psicoanálisis, se hablaba de todo, que de los conceptos, que de la historia, que ahora de las diferencias entre una u otro método, pero nunca se hablaba ni de la singularidad o de la particularidad. Entonces, cada vez que se llegaba a mencionar, era como muy de pasada, como si todos dieran por hecho de que eso existe y eso así es. Ujú. Sí, Eso, hacia adelante, adelante. perdón, Oscar, es que ha sido uno de los grandes y sigue siendo uno de los grandes errores, así garrafales, de que en psicología se confunda la psicología con el psicoanálisis, ¿no? Y ha sido un revoltijo, así hay programas de estudio que hacen un revoltijo y hasta el grado de que está o hasta el punto de que en una presentación puede decir el padre de la psicología es Freud, ¿no? Sí. Qué ¿No? horror. Pero pero bueno, se ha hecho eso, ujú, pero esperemos poder en algún momento cambiar el curso de la historia, que de hecho con la licenciatura en teoría Sí, psicoanalítica, creada por la doctora Silvia, bueno, está ya el punto de partida para que no exista más este tipo de confusiones. Ahora, pues bueno, dentro de estas confusiones de la psicología y el psicoanálisis, ujú, creo que, no sé si a quienes estamos aquí presentes, bueno, pero en mi caso, pues tuve la fortuna, o desfortuna, ya no lo sé, ahorita les aclaro que, de encontrarme con maestros psicoanalistas que pues, decían claramente que no era el psicoanálisis, no tenía nada que ver con la psicología, ¿no? Digo desafortunadamente porque entonces yo decía, pues ching, ¿qué hago en psicología? Pero que decía, bueno, al final de psicología, después de psicología voy a ver dónde estudiar psicoanálisis, ¿no? Pero fue encontrarme con ese enredo, ¿no? La psicología enredada con el psicoanálisis o bien la psicología enredando al psicoanálisis en sus programas de estudio, ¿no? Y había que estar hurgando a ver dónde estaban la mayoría de los psicoanalistas hablando de psicoanálisis dentro de psicología, ¿no? Ujú. Para poder entrar, ¿no? Al menos esa fue mi experiencia. Entonces, ay, bueno, todo esto por el comentario de nuestro radio Y, escucha. y que además, déjenme les digo que ya se volvió a comunicar, nos manda otro mensaje José Correa y dice, sí, al psicoanálisis me refería. Ah, ok, sí, exacto, por favor. Sí, y pero bueno, acá en México son todos esos recorridos, ¿no? Que hay que hacer de ir en los enredos de la psicología y el psicoanálisis y el psicoanálisis y la psicología, pero creo que ya pues es tiempo de que la psicología y el psicoanálisis, bueno, pues de alguna manera terminen esos enredos y comience la radical diferencia, ¿no? Así Además, es. yo quiero agregar algo, perdón, Germán. Bueno, sí, ahí hay que decir mucho, ¿no? Sí, esto que ustedes dicen de psicología y psicoanálisis, nada que ver, son una radical diferencia, ¿no? Hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo, porque sí, en efecto, todavía se tiene la idea de que o van de la mano, o uno sale del otro, o uno fue la raíz y el otro es las ramas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Otros Ujú, también de que pues, la psicología ha superado el psicoanálisis es como algo, sí, primero que apareció, pero que pues, se ha superado, y ahora con el desarrollo de las neurociencias, y todo esto de las pruebas con pruebas me refiero a todo aquello que es validado científicamente, ¿no? Entonces ya el psicoanálisis estaría superado. Pero más allá de eso, decirle a nuestro querido redescucha José, bueno, en primera agradecerle que nos comparta, que nos diga de él, ¿no? Y ujú. desde Alemania.
y que bueno, si está pensando en profesionales, pues sí, podría ser por el lado de la psicología, ¿no? Que él ya corrigió y dijo que no, que es psicoanálisis. Pero sí decir que es parte también de mi experiencia, porque yo justamente primero estudié psicología y sí después, cuando uno entra a una formación de analistas, hay que decirlo así, formación de analistas que como ya hemos reiterado, es vivencial y no hay garantía y no se trata del saber ni de la teoría ni de la academia y que es 24 horas, cuesta también mucho trabajo es deshacerse de toda esa eh, formación o de formación académica que nos da la psicología. Pero más allá de eso, lo que quiero verdaderamente subrayar es que estudiar psicología es una forma de no jugársela uno, de encubrirse detrás de un campo del saber, en este caso psicológico, en donde yo voy a poder decir miles de cosas en relación a los otros, pero donde yo nunca estaré jugado. Es decir, la psicología, como tantas otras disciplinas, son una buena forma de encubrimiento, de desconocer verdaderamente lo que tiene que ver conmigo, lo que es mi ser, si me permiten la expresión, y no estoy hablando de filosofía, lo que tiene que ver con todas mis formas de vida, y el saber siempre ha sido así muy seductor, muy bueno, ¿no? Para encubrirse y me atrevo a decirlo así, aunque los psicólogos me puedan odiar, no hay ni un solo psicólogo que no se encubra desde su saber académico, porque ni científico es, también hay que decirlo así, académico, para no querer saber absolutamente nada de ellos. Y desde ahí, pues hacen terapia, hacen psicoterapia, hacen orientación, hacen asesorías, hacen evaluaciones, pero nunca están jugados. Y cuidado con eso porque un sujeto que no está cuidado, pues será como lo he escuchado de la doctora Jaise, será un buen técnico, ¿no? Será un buen arreglador de cosas, pero hasta ahí. No, la exigencia de una formación de un analista verdaderamente es de otro nivel y uno está jugado todo el tiempo. Es decir, qué mejor ejemplo que lo que nos pasó al inicio, pero también qué mejor ejemplo que lo que nuestro colega Oscar hizo para decir, salgamos si hay otra posibilidad, ¿no? Pero es vivencial. Así es. Así es, dicho como fue el título de nuestra emisión de hoy, Experiencias de Formación. En su espacio de la conversación, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.